La información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego. A diario la última hora. Noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Granada en Juego. De lunes a viernes a las 3 de la tarde con Javier Palma. Granada en Juego. El deporte hecho radio. Son las 3 de la tarde y 1 minuto. Esto es Granada en Juego. Saludos desde Restaurante La Fiorentina en Maracena. Aquí estamos como cada lunes con nuestros invitados a mesa para departir y hablar principalmente de fútbol en los próximos minutos en la sintonía de Radio Marca Granada y Radio Futura hasta las 4 de la tarde. Un fin de semana que nos deparó la derrota en el derbi andaluz. Este pasado sábado del Granada Club de Fútbol cayó 0-1 ante el Málaga y sigue sin coger esa regularidad necesaria para acercarse a una zona tranquila en la tabla clasificatoria. Ahí al filo de la navaja, coqueteando nuevamente con los puestos de descenso, el equipo de Pacheta, que no fue mejor que el Málaga. Tuvo alguna que otra ocasión más que su rival, pero el Málaga dio más sensación de equipo, tuvo más empaque y además que estuvo arropado por muchos seguidores del conjunto malaguista. Yo creo que un tercio del aforo de los Cármenes podría prácticamente ser blanquiazul en el duelo que el Granada perdió por la mínima por 0-1, en un partido en el que Pacheta hizo cosas realmente raras, ¿no? Como lo de Hormigo de pivote defensivo. Bueno, ahora lo analizamos con nuestros invitados. Jornada histórica para los equipos granadinos en tercera, porque ganaron los 6 representantes de nuestra provincia. Las victorias para el Motril, Arenas, Recreativo Granada, para el Churriana, Huétor Vega y muy importante para el conjunto del Club Deportivo Huétor Tájar, aunque todavía lo de la permanencia lo tiene complicado el equipo que entrena Julio Catalá. Y en la división de honor senior, victorias para Maracena y Loja. Derrota para el Santa Fe, jugaba con el Cantoria, el cuadro de Luis Torres, y perdió por la mínima en el Polideportivo de las Américas. Y en la división en la primera andaluza, contarles que, bueno, la lucha por arriba está más atractiva que nunca. Ganó el Guadix al Granada B por la mínima, 1-0, y el Guadix se coloca como uno de los principales favoritos para el salto de categoría, para estar la próxima temporada en la división de honor senior. Lo del Granada C no tiene mucha explicación. Un equipo profesional, un equipo que entrena por las mañanas, un equipo con muchísima juventud y calidad en su plantilla, y ya ha perdido 3 partidos, no es primero y puede tener que quedarse solo para jugar el playoff, cuando tendría con esa plantilla que haberse paseado, ¿no? por la categoría, por, como les decimos, la profesionalidad y calidad que tienen y juventud esos futbolistas. No está siendo el equipo que a priori parecía iba a arrasar y a pasearse por la categoría, como ya hizo en su día en la tercera andaluza y en la segunda. Vamos ya con nuestros invitados. Jaime Morente, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. David Contreras, buenas tardes. Buenas tardes. David Contreras, que viene... Soy yo. Tiene la voz casi como Thierry, más o menos. Thierry Pérez, muy buenas. Hola, buenas tardes. En antena sonó parecida. Y está también Gabri Padial. Gabri. Muy buenas. Y Jorge Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué me contáis, Jorge? Porque lo del Granada, la irregularidad del Granada está haciendo que el equipo no pueda encadenar victorias, no pueda colocarse en una zona cómoda en la tabla clasificatoria, y está ahí otra vez coqueteando con las últimas plazas que llevan al descenso de categoría. Pues a 2 puntos. Está ahora mismo del descenso, que lo marca el Huesca, que tiene 30, el Granada 32. Y en vez de separarse de la zona caliente que está por intentar eludir el descenso, pues se está complicando, ¿no? Bueno, partido contra el Málaga, un rival muy difícil, que está hecho para subir de categoría, y sobre todo con las sensaciones que está dando desde que el técnico Funes lo cogió.
hace unos meses y bueno, decir que la primera parte empezó el Granada, empezó bien. Primera ocasión de Arnaiz, que remató fuera por poco un centro de Sola. Luego tuvo, eso sí, el Málaga, una ocasión que Puga desde la derecha se entró y se paseó el balón por el área. Diocú en el minuto 12 tuvo una muy clara en jugada personal que lanzó cruzado, y resaltar la gran salida de balón de Diallo en esa jugada. Decir que luego llegaría el penalti, muy claro, fallo de Lama a la hora de confiarse en el bote, y Chupete pues marró la pena máxima por el bien del Granada Club de Fútbol. Y luego ya pasa la media hora, Lobete por la izquierda hizo un paradón a disparo de Lucas Zidane, fue lo más reseñable de la primera parte. En plan de ocasiones, el Granada tuvo sus momentos bastante buenos, pero luego en la segunda es como tú has dicho, hay cosas que yo no entiendo. A partir del minuto 56 yo noto que el Granada Club de Fútbol baja el nivel, con el cambio por la lesión de Pedro Alemán, entra Hormigo, para sorpresa de creo que la gran mayoría, y el futbolista pues está más pendiente de defender que lo que es creación, ¿no? Como hace el jugador lesionado, ¿no? Entonces, Hormigo, pues yo creo que no fue de lo más acertado, visto lo que se vio en el campo. El Granada, pues en la segunda parte tuvo dos momentazos, dos jugadas muy claras, una de Sola que disparó dentro del área, se resbaló, tuvo mala suerte, y Trigueros de cabeza hizo un paradón a Alfonso Herrero, y gran también la conducción Izan y ese gran centro de Rodela, y ya llegaría ese gol de La Rubia en el minuto 85, que bueno, que como yo decía, el Málaga se hizo control del juego toda la segunda parte prácticamente, y bueno, el Granada estaba en campo propio cuando está jugando ante su público, le faltó esa chispa, esas ganas de intentar decir, yo soy el que manda aquí. Pero yo creo que el Granada tiene muchos bajones, es muy intermitente, es lo que yo suelo decir todos los lunes, es capaz de lo bueno, de lo peor, y se le va a complicar. Ahora va al campo del Deportivo, con las bajas ahora por ejemplo, Alemán, Rubén Alcaraz también, Sergio Ruiz, que por lo visto estos dos últimos van a probar esta semana, porque si no en Riazor, si se pone a Hormigo de mediocentro defensivo, que es una de las opciones, yo creo que no va a funcionar a priori, después de lo que hemos visto en los Cármenes, y es como yo digo, vamos a sufrir bastante, y luego pues va a venir dos rivales directos después del Deportivo, los Cármenes, el Andorra, y luego se visita la Real Sociedad B, que si ahí el Granada no se despega, pues lo va a tener muy complicado. Y luego viene el Huesca, ese es el calendario para marzo. Deportivo de La Coruña fuera, Andorra en casa, Real Sociedad a domicilio y el Huesca en Los Cármenes. ¿Qué lectura, Thierry, haces del derbi, del partido que enfrentó al Granada y al Málaga? Bueno, lo hemos escuchado a los propios entrenadores, el partido en líneas generales lo hemos contado todo, lo hemos escuchado. Una primera parte donde el Granada sí fue capaz, mientras le duró la gasolina, creo yo, por la idea de juego, de presionar, intentar robar, seguir pares, con esa idea de juego que tiene el Málaga, que fune con la mayoría de jugadores que ya conocen, de varios años, que vienen muchísimos de tercera división, que hay que decir, la base, y con una idea de juego de intentar someter al contrario, tener el balón, mucha gente por delante. La primera parte, el Granada le salió bien, saliendo a robar, fuerte, intentando defender lo más lejos posible, pero claro, ese ritmo creo que se evidenció en la segunda parte, no está para el Granada ahora mismo aguantar lo que hizo en la primera parte. De ahí que vinieron las molestias de Pedro Alemán o la lesión, ya empezaron a meter jugadores que no se pueden adaptar bien a esa posición, y la inercia del partido al final, hubo un momento del 45 al 65 que sometió el Málaga y a la Granada de una manera terrible. A partir de ahí, de una buena presión del Granada, tuvo dos ocasiones de gol, donde sí es verdad que tuvo para adelantarse en el marcador, pero otra vez a partir de ahí el Málaga se hizo un poco con el control del juego, y bueno, y al final, que parecía que se podía ir a un empate, pues la calidad o una jugada, una transición rápida, decantó el partido, que si pone en líneas generales es más justa para el Málaga, que si hubiera sido una victoria para el Granada. Gabri, ¿qué te pareció a ti el partido? ¿Qué resumen haces?
Hombre, yo creo que fue un partido más de... Pese a que hubo ocasiones claras para ambos equipos, pero creo que para mí el partido es más de empate que de victoria tanto para uno como para otro, ¿no? Creo que el Granada tuvo dos momentos claves, los 30 segundos nos podemos anticipar en el marcador y creo que no sé si sería el minuto 70 o 75, Triguero un cabezazo que creo que ahí el partido se hubiera muerto, ¿no? Pero bueno, rompemos una racha de no sé si son 5 o 6 meses sin perder en Los Cármenes y bueno, es verdad que Málaga creo que tiene una chispa más, sobre todo de medio campo para adelante que el Granada, tiene más gente, tiene más repertorio y creo que tiene más armario que nosotros. Y bueno, primera parte creo que más para el Granada, pero como ha dicho Thierry, desde que empieza la segunda parte hasta el 65-70 nos dan un auténtico baño, ¿eh? Nos crean situaciones por todos lados y donde no somos capaces de pararlo, ¿no? Creo que a partir de los cambios, pues para mí algún cambio no fue el más apropiado. También que estás dentro del grupo, verlos entrenar, estar el día a día con ellos, pero bueno, creo que el Hormigo, pues bueno, creo que no es su posición, creo que no, o por lo menos el domingo, el sábado no se adaptó a lo que se le pedía y creo que por ahí el Granada pues empezó a perder el partido. Jaime, ¿qué valoración haces del partido? Pues ganó el que fue mejor. Vamos, tampoco hay que ser un erudito de esto, es decir, cualquiera que viera el partido sabe que el Granada, pues estoy de acuerdo con lo que dice Thierry, y cuando dejó de defender hacia adelante, ¿no? de tratar de robar en campo contrario, pero no es que dejara de defender hacia adelante por motu propio, es porque ya se le acabó el combustible. Es decir, es el primer motivo por el cual Granada empieza a perder el partido antes de recibir el gol, porque del 45 al 70 aproximadamente, esos 20-25 minutos, solamente hubo un equipo sobre el campo. Pero es verdad que menos mal que no hizo Chupe el gol de penalti. Si no, imagínate que el equipo malagueño, el equipo de Juanfran, de Funes, sale con un 1-0 en el segundo tiempo y encima con esa capacidad de someter al rival, pero a un ritmo y jugando en dos contactos, una velocidad de transición en el balón impresionante. Había tramos de primera división, hay futbolistas que están ahí de paso, La Rubia, Lobete, esta gente va a acabar lógicamente pronto fuera de esta categoría. Y yo creo que aunque las comparaciones sean odiosas, yo creo que el Málaga es el ejemplo que debemos mirar desde aquí. Es decir, un club que con el cambio de propiedad y con los tejemanejes, perdonad la expresión, de sus propietarios cayó en la auténtica ruina y ha tenido que autorreinventarse. Está en administración concursal. Está todavía en administración, pero la cantera ha seguido siendo top a nivel nacional e incluso internacional, y de hecho, como comentaban también los dos técnicos que tenemos en la mesa, tanto Gabri como Thierry, futbolistas que vienen de tercera división, es decir, hemos competido contra ellos hace 4, 5, 6 años, ¿de acuerdo? Y futbolistas que podrían estar, que estaban en el banquillo y gente que no pudo participar o gente que directamente ya salió del club, pero que podía tener perfectamente cabida en ese 11 inicial, en esa convocatoria de Juanfran. Desde aquí felicitar públicamente a Juanfran Funes porque vino a lo que era su casa, su provincia, ¿no? Él nunca dirigió el Granada, pero siempre ha hecho honor a este club y llegó, y con su idea de juego, que es súper compleja, porque quien haya jugado contra Juanfran sabe que si no te la hace a la entrada, te la va a hacer a la salida, es versátil, te cambia, te modifica, te entra, te sale por derecha, te permite que entres tú por izquierda para atacarte el intervalo posterior central lateral, es decir, te maniató al Granada, se jugó al ritmo que él quiso, en función de sus cambios el Granada hizo lo suyo, luego la lesión de Alemán hizo que se trastocara un poco todo el fondo de armario del Granada, el cual, la plantilla del Granada, quizás en cuanto a nombre, puede sonar más a cualquier persona que a lo mejor no conozca los entresijos de la Liga Hyperemotion, pero lo que conoce la calidad y el nivel de las plantillas aquí ahora, sabe que el Málaga tiene un potencial muy importante, y conociendo cómo trabaja Juanfran, conociendo el potencial y el hambre que tienen esos futbolistas, creo que le queda mucho que decir al Málaga en este tiempo que quedan de liga, no sé si son quedan 12, 13, 14 jornadas, igual que el Granada creo que se está metiendo y es feo volver a darle al botón de la alarma, pero como bien has comentado, el mes de marzo viene cargado de partidos muy complejos, equipos que ahora todos se juegan todo.
Hay, como anoche comentábamos en Petit Comité, hay extrasatlánticos que se están metiendo en problemas como el Cádiz o como el prácticamente, que dan muchos por desahuciado Zaragoza, y en ocasiones no nos estamos mirando hacia adentro, pero creo que el Granada va a depender muy mucho de lo que pase en Coruña para que salte la alarma y prácticamente la estructura por los aires, o para que sigamos sosteniéndonos con esos empates, enésimo empate, como el otro día olía empate y no sé si era ya el 13º empate, si no me equivoco, si llega a producirse, pero lo hubiéramos firmado, ¿vale? Con todo lo que hemos criticado, yo el primero, el conformismo en cuanto empatista, como le decíamos en una columna, es decir, el conformismo con empatar, el otro día lo hubiéramos firmado y creo que en Coruña también lo firmamos, ¿vale? Porque dadas las circunstancias, más vale sostenerse en la clasificación con un empate, porque la derrota te desciende a los infiernos. Estas 2 derrotas consecutivas hacen que entres en una vorágine negativa, oscura, negra, de la que va a ser muy difícil salir, igual que esas 2-3 victorias que se consiguieron en el último mes, pues permitieron generar de nuevo una ilusión que hizo que el otro día se llenaran los Cármenes. David, ¿qué me dices del derbi que se decantó para el Málaga? Bueno, pues se vio un equipo muy trabajado, como es el Málaga, y un equipo como el Granada que no termina de arrancar. Parecía que con la victoria ante Racing, ante Valladolid, parecía que esto podía ir para arriba y tener, no aspirar a más, pero tener una permanencia desahogada. Pero es que el sábado volvimos a la triste realidad, que esta temporada es sufrir para evitar el descenso de categoría, porque es que no vemos a un Granada que transmite algo, que transmite que va a ser una temporada cómoda. La cosa, en los próximos partidos ya se ha comentado, quitando Deportivo, que quizá es un equipo que está arriba y va a ser más complicado, pero es que después es que te lo juegas en los siguientes 3 partidos, porque son 3 rivales directos. Como ahí no vaya bien la cosa en esos 3 partidos, nos podemos echar a temblar para lograr la permanencia en la categoría. Primeras intervenciones. Estamos en tiempo de tertulia desde el restaurante La Fiorentina en Maracena. En 3 minutos volvemos. En Cresta Nevada te traemos la mejor selección de coches y motos de segunda mano. Más de 3.000 vehículos revisados a fondo, con hasta 3 años de garantía y 2 meses de prueba para que conduzcas sin preocupaciones. Tasamos tu coche gratis en 24 horas y financiamos al 100% sin entrada. Visítanos en crestanevada.es o pasa por cualquiera de nuestros centros en Granada. Cambia de marcha ya con Cresta Nevada. Felicidad de serie. Fertisac, fábrica de fertilizantes de Andalucía. Fertisac fabrica superfosfatos y abonos complejos para la agricultura tanto a granel como envasados. Agricultor, consiga una mayor productividad con una formulación personalizada a sus necesidades. Estamos en la barriada de la estación de Atarfe. Teléfono 958 43 65 12 y en fertisac.es. Fertilizantes Fertisac, fabricantes de crecimiento. Entre montañas y cielos se alza un sueño de piedra. Hoy sus puertas se abren para todos los que quieran descubrir su historia. Descubre, vive y siente el Castillo de la Calahorra. Granada llena de vida. Diputación de Granada. Segundas rebajas de Vigilsa. En febrero, estrena tu SEAT y llévate de regalo una PS5 o una garantía ampliada a 10 años. Tú eliges. Y si en casa ya tienes un SEAT, premiamos vuestra fidelidad con 500 euros de descuento adicional. Ven a Vigilsa, concesionario oficial SEAT en Granada, y aprovecha nuestras segundas rebajas. Más info en vigilsa.seat. Su sabor tradicional, su bizcocho tan blandito, el blanco del azúcar en los labios, tu Maritoñi, la de toda la vida, sin lactosa, sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de Maritoñi y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan. En el desayuno, la merienda, en el recreo. Maritoñi. Maritoñi, tu dulce alimento. No te quedes en Fuera de Juego y entérate de todo el deporte granadino en vivo con Marcador en Juego. Los domingos de 11 a 2:30 de la tarde. Patrocinado por Diputación de Granada, SEAT Vigilsa, Fertisac y Cresta Nevada. Ya tienes toda la información de Granada a un clic de distancia. granadaesnoticia.com. De norte a sur y de este a oeste. granadaesnoticia.com. Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte, pasando por el poniente y la Alpujarra, sin olvidar la capital y el área metropolitana.
Texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. granadaesnoticia.com. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Javier Palma. 3:20. Le estaba preguntando aquí a micrófono cerrado a Thierry que cuando él, recuerdo el playoff con el Atlético Malagueño para subir de categoría, cuando Thierry estaba en el banquillo del Huetortaja, en Estepona creo que, ¿no? Se jugó. Estepona ese año, que fue una plaza fija ahí, los playoffs. Se jugaron todos los playoffs. Estábamos saliendo del COVID, creo. Jugaste contra el Atlético Malagueño y muchos de los jugadores que ahora están en segunda y que a punto están de meter al Málaga en primera, ya estaban, ¿no?, vistiendo la camiseta del equipo de Funes, que estaba en el banquillo. Sí, fueron los playoffs allí en Estepona, como tú dices, y todos esos chavales que tendrían 17, 18 años, incluso algunos eran ya juveniles. Eso fue hace 5 años. Eso hace 5 años, creo yo, sí. Ellos tienen ahora 24. Y siguen ahí. Y siguen ahí. Más recuerdo cuando estábamos hablando ahora, aparte de Recio, que estaba en el banquillo ayer, Aitán, estaba Roberto, que está en el Español en Primera División, Zúñiga, que está en el Real Madrid Castilla, y Rafa Rodríguez, Dani Lorenzo, toda esta gente ya viene con Funes. Yo creo que ya se conocen, pero vamos, claro, sin mirarlo, de una manera de trabajar, llevan años, de una manera muy determinada, y ahí el director deportivo, Loren, en este caso, ha acertado. ¿Y de quién conoce mejor esta plantilla? Claro. Si 12 futbolistas, a lo mejor de los 20 o 13, son de la cantera, que lleva 6 o 7 años trabajando con este entrenador, y bueno, ahí los números, le ha salido la cosa redonda. Es que tú, Gabriel, algunos dicen, bueno, ¿y cómo Funes, que estaba en el Atlético Malagueño, ha llegado, que además último, el Atlético Malagueño en segunda red, ha llegado y está haciendo funcionar esto y los tiene arriba? El secreto es, como dice Thierry, es que lleva 4 o 5 años con esos jugadores que ahora está dirigiendo en segunda. Claro, si es que ahora mismo estaba entrenando a un Málaga, no sería ni el Málaga B, sería un Málaga C. Todos sus mejores futbolistas estaban ya en el primer equipo y se lo han entregado de la mano. Tú imagínate cuando a chavales tú lo has cogido con 16, 17 años, senior, juvenil de primer año, segundo, tercero, senior del primer año, te has tirado con ellos 4 o 5 años entrenando, que vean a su entrenador de, llámalo infancia, entrar por el túnel de vestuario en la Rosaleda. Imagínate lo que tenía que hacer para eso. Y además, como ha dicho Jaime antes, Funes, que para competirle es muy complicado. Si además le suma una calidad brutal de futbolistas, pues ahí están los resultados. Si es que no... ¿Tú también te has enfrentado a Funes en alguna ocasión? Claro. Con el Málaga nosotros yo he enfrentado a él estando en Huetortajas también. Rafa Rodríguez, Recio, Izan, todos futbolistas hace 2 o 3 años estamos jugando en tercera división. Sí, estaba Chongo Adí, él y en el Málaga. Claro. Que no es que lo haya reclutado el Málaga de otro sitio, es que ya estaban en el Málaga. Y el 80% de esos chavales pues son de Málaga. Creo que Chupe, creo que es cordobés, pero creo que el resto, casi todos los demás, son de Málaga. No sé si allí es que beberán otra agua o lo que es, pero bueno, a ellos les está dando resultados en la cantera. La Costa del Sol será, la playa. Que apuestan por ello, Gabriel, que se sienten importantes. Los chicos saben que si tocan la puerta del primer equipo, pues puede ser que se abra. Y no hace falta traer niños con un nombre o con un apellido extranjero. Ni entrenadores de por ahí. Ni entrenadores de por ahí. De hecho, que ha acertado Loren con el tema de darle la oportunidad a Funes. Pero es que tenía que haber acertado antes. Si es que tuvo un par de trenes, la capacidad de Funes de aguante también. Funes, no olvidemos que es un perfil parecido al mío, es decir, un funcionario, profesor de la educación, en este caso el maestro en primaria, tuvo que solicitar una excedencia para poder dedicarse a esto. Empezó dedicándose, pasó un tren, es decir, que cesaron al entrar al primer equipo, a él no lo llaman. A los 2 o 3 años sucede lo mismo, siguen sin llamarlo. Yo tenía contacto directo con él. Eso le decía, digo, Juan Franquea, estaba aguantando el tirón. Mira, Jaime, yo ya, y me consta, lo dijo él en su primera rueda de prensa cuando se hace cargo del primer equipo, que este era su último año con excedencia, es decir, que él iba a volver a su estructura. Tuvo también algún que otro tren de equipos de capitales de provincia de Andalucía bastante potentes que le ofrecían un buen proyecto. Al final no llegaron a un acuerdo, mantuvo su contrato con el Málaga B, y este año, si no llegan a darse los acontecimientos, hubiera acabado con un descenso con su Málaga, porque a él no le iban a tirar, porque saben perfectamente que si descendía el Málaga B, el Atlético malagueño no era precisamente culpa de Juan Fran Funes.
Y mira, el fútbol como tal le dio una oportunidad en nombre de Loren, que es el que toma la decisión, pero yo creo que esa oportunidad llega tarde y lo está demostrando él, que quizá en un Málaga de hace 2-3 temporadas que tenía quizá un 30-40% incluso más de presupuesto que ahora, pues igual hubiera cantado otro gallo, o no, como dicen mis compañeros. Es decir, igual hace 3-4 temporadas no había tantos futbolistas de su escuela como ahora sí que tiene. Entra, como dice él, también bromea mucho con su forma de llevar el vestuario, con metodologías activas dentro del vestuario, incluso didácticas, ¿no? Y eso lo puede hacer con ese perfil de futbolista que comen de su mano, porque saben que los va a llevar, lo que él les pida lo van a hacer, porque son profesionales gracias en gran parte a Juan Francisco Funes. Fíjate, eso sería impensable, ¿no, Thierry, aquí en el Granada? Porque aquí Zamilla fue el que más tiempo aguantó y mira, después de ascender al equipo a primera red, a las primeras de cambio lo pusieron en la calle. Cuando a lo mejor Milla, si le hubieran seguido apostando por él, podría haber trabajado mejor la cantera, aunque también aquí llegan futbolistas de todos los lados y de Granada poquitos al Recreativo. Hombre, se nota que hay un poquito de desconexión de la cantera con la afición, que yo creo que tiene arreglo. Hay buenos profesionales en el club que me imagino que estarán intentando hacer las cosas muy bien, pero por la manera de hacer las cosas al final, que yo creo que se les escapa a ellos de las manos, de los propios trabajadores que están a pie de campo, pues es difícil de que haya esa comunión de la cantera con la afición. ¿Pero tú te refieres al equipo del Recreativo de Granada que no casa con la grada? Sobre todo, hombre, es el final, es el punto de la pirámide de la cantera, ¿no? Y es lo que se ve un poquito más en tercera división ahora mismo que está el Recreativo, que podría ser un ejemplo de tener un poquito más coger niños más de la provincia, un poquito apostar más por la provincia, y ver un tercera división que los vemos todos los fines de semana todos. Bueno, pues hay niños de calidad que pueden tener su posibilidad, están en crecimiento, que están ahí a las puertas, pero que hay muchísimos jugadores de Granada por ahí, y aquí en tercera división jóvenes sub-23 que se van yendo cada año, que están en primera red, que están en segunda red, y creo que lo peor no es que lo llamen, es que es muy difícil, nadie piensa que tienen esa ilusión de lo que los van a llamar, y es un problema. O creemos desde fuera que puede ser un problema, que no tienen esa ilusión, no se ven cerca, que como que no cuentan. Pero Thierry, perdona que te interrumpa, yo creo que el problema nace cuando en el Granada C ya hay futbolistas de fuera de Granada, o sea, nombres raros que dices, ¿y este que ha hecho aquí, con todos mis respetos, para llevarla? Pero mucho. Pero es que en el Granada B, las 4 o 5 incorporaciones o son extranjeros o son de fuera de Granada. Cuando tú, precisamente, cualquiera de los 2 técnicos que estéis aquí, sabéis que hay un montón de futbolistas granadinos, ¿vale?, que aparecen del juvenil del Maracena, del juvenil de Arena, del juvenil de Guatartájar. Pues esos son los que hay que potenciar desde mi punto de vista. Apostar por ellos. No, tú puedes hacer un equipo con un que tengan su recorrido. 80% de jugadores de Granada y un 20% de fuera. Totalmente, sin ir más lejos. Ahora es al revés. Hay un 80 de fuera y un 20 o menos de aquí. El delantero del Sevilla del otro día, Isaac, que hace el gol, tal, con 24 años debuta, firma en el Sevilla viniendo de Antoniano, de Lebrija. ¿Por qué? Porque es un futbolista que el Sevilla se encontró con la situación económica que tenía y empezó a reinventarse a la hora de dirección deportiva para firmar gente de la provincia. ¿Y por qué no un chico que ya no sea juvenil, sino que tenga 22, 23, 24 años, que la esté rompiendo en tercera división? ¿Por qué no puede tener una oportunidad? ¿Vale? Imagínate, no sé cuál, no te voy a decir un nombre ahora de tercera división con ese perfil, pero ¿por qué no? Sí, creo que uno de los fichajes de la Laurín, creo del Granada B. Sí. Entonces, si es de tercera división, pero dentro de la estructura del Granada tenían por ejemplo, voy a dar nombres, tenían a Robert, que disputaba partidos en Granada C y está en Huetortaja marcando goles decisivos. ¿No? Y jugadores del División de Honor Juvenil que saben que el año que viene no van a apostar por ellos en el equipo del Recreativo de Granada, que es que tendrían que estar ahí. Sale del División de Honor Juvenil y además este año que está haciendo una temporada espectacular y tienes que tener hueco, tienes que tener continuidad, no acaba juvenil y se van a otro lado, y aquí traemos a uno de más lejos. Se van, pero ahí es donde quería hacer yo hincapié, una reflexión. Además, Jaime estuvo en ese proyecto, porque en los últimos años Granada Club de Fútbol
exceptuando Huetor Vega, creo que no ha tenido vinculación directa con otro club. Con el Cubilla estuvo. Con el Cubilla, pero bueno, cuando fue con más potencia fue en Huetor Vega. Los chavales del juvenil saltaron allí. Claro, era su filial. Busque, Cristian, salieron de ahí, algunos más. Y yo creo que el acoplar a esos futbolistas que a lo mejor no tengan cabida en el recreativo, darle paso a un club cercano, porque de hecho hay 6 equipos hay 5 quitando al recreativo, lo que es la provincia de Granada, llegar a convenios y a la hora de hacerle seguimiento y que el propio futbolista se vaya creciendo, lo tiene a mano. Son equipos de la misma categoría, tercera red. Pero Jorge, es que ahora lo tienen más a huevo todavía. Es que está el Granada B, es que está el Recreativo Granada en tercera. Es que tiene que estar lleno de chavales que vienen del Juvenil División de Honor, lleno con 18 futbolistas granadinos que tengan hambre y ganas de romperla, no con recursos humanos procedentes de agencias de representación, que es así. No tengo ningún vínculo, puedo decir lo que considere y lo tengo muy claro. Es decir, hay futbolistas en el Granada B que lo que conocen de Granada es el escudo y la Alhambra, fin, y que le andan a camiseta de raya y a jugar, no tiene ningún sentido de pertenencia. Así es imposible que la rompas, que derribas la puerta. Y aún así tenemos en el primer equipo a Rodela, a futbolistas que no terminan de explotar, quizás también porque ven que es una oportunidad que llega, pero que igual que llega se va. ¿Vale? ¿Por qué Ismar Ruiz no es el capitán general de centro del campo del Granada? ¿Por qué Adrián Busque no es el buque insignia en zona 3? ¿Por qué Fran Árbol no es el guardameta? Por ejemplo, te puedo hablar de Álvaro Espínola en un lateral, del mismo Raúl Pérez que estuvo con nosotros en Huetor Vega en el eje de la zaga, Cristian Gutiérrez que jugó muy bien con Torrecilla en el División de Honor y luego con nosotros dio el salto al Málaga con Funes y de ahí salta a Ibar Ara, lateral izquierdo titular de Las Palmas. Es decir, hace una pequeña recapitulación de futbolistas y tiene un equipo de la casa que le duele realmente, que se le pone la piel de gallina cuando ve la Alhambra iluminada, ve el himno, ve 17.000 personas en Los Cármenes y le duele esto. Y esa es la única realidad. Porque, que nos vamos a ir al fútbol no profesional y encima con futbolistas que van a picar su billete, van a rescindir su contrato y el equipo que baja, el escudo que baja es el rojiblanco horizontal, pero el único que lo siente ahí a día de hoy, no me atrevo ni a decir nombres porque es que ni el míster es de aquí. Si lo tenemos muy fácil, como he dicho antes, con los equipos que tenemos aquí vamos a aprovechar eso. Ya no solamente el surtir jugadores para el interés propio, para potenciar el Granada Club de Fútbol de tema cantera, sino a esos equipos hacerle también un favor para tener jugadores de futuro y los tienes a mano para verlos. Okay. De hecho, Granada Club de Fútbol Juvenil División de Honor. Sí, juega Copa del Rey el año pasado, muy bien. Pero si luego esos futbolistas se diseminan y no tienen ningún recorrido. Que ahí tiene a Lizanco, que está jugando en Burgos titular. Burgos, lateral derecho titular. Claro. Y aquí pues estuvo en Huetor Vega y no servía. Bueno, el Recreativo de Milla, que ascendió a primera red, ni un jugador llegó al primer equipo, salvo Samu, que duró un partido. Pero el resto se fueron diseminando por ahí. Bueno, volviendo al partido con el Málaga, lo de poner a Hormigo de pivote defensivo, eso, ¿qué explicación tiene? Porque, a ver, Hormigo no es titular, él es el lateral zurdo, ha jugado de central en alguna ocasión. Pacheta deslizó, que algunos ya no lo temíamos, en rueda de prensa deslizó que, bueno, Hormigo también era otra opción porque había jugado alguna vez de pivote y tal. Hormigo, que no es lateral, que es lateral zurdo y no es titular en su demarcación, pasa a adelantar a Trigueros y a Garniche, incluso si me apuras, a Diaby, que es un jugador que viene de primera, del Elche, y que ese sí ha jugado como pivote defensivo. ¿Tú esto, qué lectura le das? La explicación la tendría que dar a él. No lo sabemos. Me imagino que pondría lo mejor. Yo creo que en ese momento estaba sometido por el Málaga y querría alguien que trabajara defensivamente, que acompañara a Izan ahí en el medio. Entró Triguero, no lo iba a poner hasta trabajando en el achique ahí en el centro campo con todo lo que te estaba metiendo el Málaga. Entonces imagino arropo a Izan defensivamente, que reforzar el centro campo en el aspecto defensivo y tener un poquito por delante a Pedro, a Triguero, que nos dé un poquito más con balón. Pero me imagino que eso, y él creería que era la mejor alternativa. Que no le salió. Bueno, él toma decisiones y unas veces acertaré, otras veces se equivocará. El chaval intentó darlo todo, salió a hacerlo mejor, pero es muy difícil si no estás acostumbrado
entras como está el partido en una posición que no es la habitual y no tiene esos galones o esa experiencia de jugar ahí. Ni habitual ni parecía. En ese momento, con la que estaba cayendo. Que el embarque, perdona la expresión, el embarque para Hormigo. Todas las críticas que vayan críticas al jugador, yo creo que tampoco es lo. No, si el jugador justo. no tiene la culpa. El jugador intentó hacer lo mejor posible, pero se encontró un contexto que no era pero es que es muy raro. En ese momento el adecuado y bueno, pero intentó hacer lo mejor posible. Ahí el entrenador el que dijo. Es muy raro, Gabri. Y en todo caso el que tiene que dar explicaciones. Que un jugador que no es titular como lateral izquierdo lo pongas en el partido y en el contexto contra el Málaga de pivote por delante de la defensa. Hombre, lo que está claro es que con los demás no cuenta. Garniche, pues ya puede pasearse por Granada porque de pivote no va a jugar más. Porque si ya te adelanta el futbolista que te ha adelantado el domingo, que puede ser tu posición, te puede adaptar a jugar ahí. Además, un futbolista cuando ha entrado. Sí, se le han visto cosas. Se le ha visto por lo menos entrega, ¿eh? Y el chaval cada vez que sale corre, lucha, intenta hacer lo mejor posible, un tío dinámico. Pero claro, si ya el suplente lateral izquierdo pues juega por delante tuya de pivote, pues ya te está diciendo a ti, si no eres muy tal, que tú de pivote no vas a jugar ni un minuto más en esto, ¿no? Es cierto que al toro pasado es muy fácil comentar, a la vista está que no le salió bien la cosa, pero yo supongo que cuando estaría en el banquillo miraría para atrás y lo vio, diría, pues esta es mi mejor opción. La verdad, pero es que me parece esta ya no es cuestionable, es que es difícil de asimilar que esa fuera tu mejor opción. El mismo central que habéis dicho, pues lo pones de pivote defensivo, que no se mueva, incluso pivote fijo, 2 por delante. No sé, otra cosa antes de que poner a un lateral izquierdo es que no se parece nada. En la posición te ha dicho que ha podido jugar de central zurdo. Bueno, hay puestos, pero de pivote cuando tienes que salir, cuando no, quién te entra, cuando... Es muy, muy complicado, es muy difícil, totalmente diferente y la verdad que se vio superado desde el minuto 1. ¿Tú cómo lo viste, Jaime? No, bueno, que también en primer lugar, partiendo de la base, y vaya por delante que Hormigo fue el principal damnificado, ¿vale? Porque delante de 17.000 personas lo pusieron en un puesto que no es el habitual para él, con 3 chavales en el equipo contrario moviendo el balón rapidísimo y encima entró, si no me equivoco, el minuto 50 y tanto, a raíz de la lesión de un compañero. Y cuando estaba el principal arreón, o sea, el Málaga sometiendo totalmente al Granada. Es decir, él llegó a ser un espectador, un mero espectador de piedra, un invitado de piedra en la zona 2. ¿Qué pasa? Que, lógicamente, cada intervención que tenía, él tenía su presión añadida de que no tenía la distancia, no tenía el contexto, el término que ha utilizado Thierry, no era el ideal para él. O sea, que él está ahí totalmente perdido y desangelado. Y en segundo lugar, dice mucho de la poca confianza que tiene Pacheta en ciertos jugadores. Es decir, yo creo que nada más que por la trayectoria que tiene, Manu Trigueros podría haber sido ese primer cambio, que él juega un poco más adelantado como interior. Es verdad que no tenemos ningún perfil defensivo, un stopper, un eje como podía ser en su día Martín Ongla, ¿vale? Izan podría haberlo hecho, Manu Trigueros haber participado y el mismo Arnaiz jugando de enganche, por ejemplo, y metía a Pascual arriba. Podría haber sido otra opción. Quizás la que yo hubiera planteado. Cuando estuve viendo el partido lo comenté con la gente que tenía cerca. Digo, no entiendo por qué mete al lateral izquierdo en zona 2 en un puesto tan complicado cuando encima tiene delante a chavales que son aviones, que piensan 3 veces más rápido que él. Se me ocurre que quiso meter como un quinto defensa para asegurar o establecer esa barrera defensiva, ese flanco defensivo, para que el toco y muevo del Málaga en zona 2 pues tuviera algún tipo de interceptación. Pero es que tampoco te la puedo comprar. Yo no entiendo, y estoy de acuerdo con lo que dice Gabri, de futbolistas como en este caso Luka Garniche, que no tuviera ni siquiera la oportunidad ese día, que ya no queda nadie en el sitio. Es decir, no tiene a ninguno del tribote tradicional que hemos recitado de memoria durante la primera vuelta, no estaba ninguno, ni ahora tiene la oportunidad. Y el mítico nombre de Trigueros, que venía con la vitola de ser un jugador de peso específico, no solamente no lo es, sino que ahora tampoco lo es. Es decir, luego entra el siguiente cambio, ya creo que sí fue Trigueros, pero donde necesitábamos a Trigueros quizás era en el sitio. Pero si Trigueros acabó jugando de delantero. Por eso, pero eso quiere decir que no tiene pierna, no tiene recorrido ya hacia la retaguardia, no tiene esa transición defensa-ataque. Anda que si mete Trigueros de cabeza, Y si mete sola el primero que tiene en el segundo 35 de cabeza que roza la escuadra, pero es lo que decimos, ¿vale? Easy, son amigos de Don Tontoque.
Una lástima que al Granada se le escapara. Lo cierto es que Gabri rompió el tribote, Pacheta, venía jugando desde el día de Cádiz, porque el partido anterior fue con el Eibar y puso un 4-4-2 con Pascual y con Petit arriba. No le funcionó y ya renunció y colocó los 3 en el centro el día del Cádiz. 6 partidos, si no mal recuerdo. Venía jugando con el tribote y lo rompió ante la ausencia de Sergio Ruiz primero y luego de Rubén, que la verdad es que se nota mucho, ¿no? Sobre todo la de este último. Sí, hombre, es que el saber estar de Rubén hace mucho, tiene mucho peso en el equipo, no solo defensivo. El primer futbolista que se acerca para intentar sacar balón siempre es Rubén, y es verdad que nunca pierde zona, le imprime muchísimo carácter, mucho juego aéreo, ofensivamente también lleva un par de, no sé, lleva 2-3 goles también. Un futbolista que nos basamos mucho en él. No tenemos a él, no tenemos a Sergio Ruiz, pues bueno, pues había que inventar. Yo creo que para inventar, por lo menos poner a los que son de su posición. Y si hay que poner a alguien que asuma galones, que asuma responsabilidades, creo que el futbolista que tiene que hacerlo es Trigueros, que es el que más cosas tiene a sus espaldas, el que más repercusión puede tener o el que más carrera puede tener de los que hay ahí. No romper tu sistema para poner a un lateral izquierdo. Te la tienes que jugar con el que más peso tiene. Según se habla, es uno de los que tiene peso en el vestuario, que todo el mundo respeta, pues ese era su momento. No le está saliendo unos buenos años, pero el sábado tenía el paso adelante para ver cambiar el signo del partido. Su posición, pivote defensivo, genial. Nos va a dar salida de balón seguro, lo mismo no nos va a dar ese corte fuerte, ese corte defensivo y demás. Pero bueno, también se puede contraatacar ese tipo de sistemas, pues teniendo un poco la pelota. Es verdad que hasta ahora mismo pues no somos un equipo de ese perfil, pero bueno, si no te arriesgas con Trigueros, pues creo que tenía que haber jugado Garniche porque es el único que se puede adaptar ahí. Las lesiones condicionaron, ¿no? Lo de repetir con un tribote. Hombre, está claro que ahí íbamos muy justos. Y ya con la lesión de Alemán, pues peor. De todas maneras, también hay que destacar que Izan, bien, aguantó muy bien el ritmo del juego del centrocampo del Málaga, muy dinámico, no es el típico pivote que coge, toca y le da continuidad al juego, aparte de eso se incorpora, se mete en líneas, entre líneas más ofensivas, y es un jugador que te aporta más. La jugada del remate de cabeza de Trigueros fue el que crea su prioridad por fuera, que se la da a Rodelas, que centra muy bien, y el remate, su jugador, que yo creo que eso la vino le da súper bien. Y también por destacar Gonzalo Petit, que creo que estuvo, a mí me gustó el tiempo que estuvo, hasta que le aguantó la gasolina, hasta que mientras le respaldó el equipo, mientras presionaban, pues muy bien. Es que se acaba la gasolina muy pronto, Thierry. Porque hace muchísimo esfuerzo al equipo. Es verdad que intenta hacer mucho esfuerzo, los jugadores no pueden decir que no se esfuerzan, lo dan todo. Es verdad que se vacían. Lo dan todo hasta que no pueden más. Luego ya por la idea de juego, lo demás, pues bueno, pues puede tener ese problema. Que el contrario tenga más ritmo que tú, que se encuentre más cómodo con balón en las segundas partes y ya esté a lo que diga el rival, ya esté sometido. Entonces ahí vienen los problemas. Yo creo que Pacheta, Jaime, está rezando para recuperar a Sergio Ruiz o a Rubén Alcaraz, ¿no? Para ir al campo del Depor. Sí, pero claro, va a recuperar a dos futbolistas que tienen una edad y que van a forzar, ¿vale? Y ahora tienes tú que decidir si quieres un futbolista que no va a estar al 100% en un partido donde empiezan a ser finales, y con el riesgo asumido de que igual lo pierdes para el mes siguiente, porque como termine de romperse, al Barça le pasó con Pedri, ¿vale? Al Granada con Alemán. Es decir, si tensas la cuerda puedes quedar sin uno. El Madrid, por ejemplo, ha frenado un poco con Mbappé, salvando las diferencias, ¿no? Pero son situaciones límites en las que para eso está el fútbol profesional, ¿no? El fútbol de élite, para tomar decisiones en momentos complicados. Y como te decía, viniendo en el coche, en el programa anterior a José Ángel Marto entrevistaba a Pacheta y se lo decía a Pacheta. Le decía, ha llegado el momento de apretar, ha llegado el momento en el que hay que asumir la realidad. Hemos sido
Él decía superiores en grandes fases del partido, inferiores en otros, y tenemos que saber que cuando estemos todos volveremos a ser competitivos. Cuando estemos todos volveremos a ser competitivos. Él mismo sabe que ahora mismo el equipo no es competitivo contra ciertos conjuntos, y el Deportivo de La Coruña está a la par del Málaga, y encima juega en Coruña contra una afición que está frita por meter al equipo donde nunca debió salir, y puede ser un invitado de piedra perfecto el Granada para llevarse una sacudida buena. Es verdad que hace 15 días nos dábamos todos golpes en el pecho de los granadinistas que éramos, viendo que el equipo empezaba a fluir. Leía en prensa alguna columna, algún artículo de opinión donde ya se hablaba de cuanto antes empecemos a planificar el año que viene y quitarnos el mal rato de este año, mejor. Pero ¿cómo va a empezar a planificar el año que viene si, por mucho que queramos, hasta la última jornada no vamos a saber en qué categoría estamos? Bueno, y si hay venta de club, porque también hay rumores. Sí, pero tú puedes vender el club en una categoría o en otra. Lo importante es saber en qué categoría estás para empezar a planificar. ¿Vale? Que eso sería muy importante, el saber la propiedad, si viene una nueva o la que está se queda. Hoy por hoy la propiedad es la que es, Jorge. Es que son distracciones. Porque cantos de sirena estamos ya cansados de escuchar. Claro, llevamos por lo menos un par de años, ¿no? Nadie va a comprar un club que no sabe en qué categoría está, Jorge. Yo, en mi opinión, Sí. no entiendo mucho de merchandising de clubes, pero ¿quién se va a meter en un berenjenal ahora de un equipo que puede estar en una categoría no profesional? Conversaciones hay, porque la propiedad está frita por vender, eso está claro, pero que es muy complicado. La situación del Granada no es la típica para poder proceder a una venta podía rápida. Haber hecho. Cristiano que ha comprado ahí cerca, a 25. 120 kilómetros, pues que podía haberse quedado por aquí. Jorge, la baja que se va a notar mucho, se ha notado la de Rubén Alcaraz, la de Sergio Ruiz también, pero la de Pedro Alemán se va a notar mucho, ¿eh? A ver, ojalá que tenga poca cosa. A mí Pedro Alemán, futbolista que me gusta mucho, ¿no? Tiene mucho recorrido, le da mucho criterio al balón, le da mucho oxígeno también a sus compañeros en el centro del campo. Y evidentemente el otro día, claro, lo de Pedro Alemán, yo no lo achaco exactamente al futbolista, ¿no? En el sentido, es más de banda, está hecho más para defender, no para crear juego, ni para moverse por toda la medular. Entonces estaba como perdido, ¿no? Entonces, Pedro Alemán sí es un jugador que allí en Riazor sería muy importante. Y esperemos que, claro, como también están diciendo los compis, que si ahora va a tener algún jugador como Rubén Alcaraz o Sergio Ruiz, fuerza y se lesiona, que no lo pierdes para un partido, lo puedes perder para varios. Entonces, ¿qué es más rentable? ¿Coger otras opciones o forzar esto? Entonces, eso que mejor lo sabrá el míster. Y luego una duda, ¿Stoichkov puede jugar contra el Granada? Que yo sepa, sí. Puede, ¿no? Vamos, a no ser que firmaran la cesión con la cláusula del miedo. ¿Buldini? ¿Ese quién es? No sé. Buldini. Pues tú imagínate que juega Stoichkov y le mete un gol al Granada. Pues ya sería ya el acabose. Pues... Vamos a hacer una pausa para publicidad. Enseguida continuamos. Estamos en tiempo de tertulia desde el restaurante La Fiorentina en Maracena 3:48. Entre montañas y cielo se alza un sueño de piedra. Hoy sus puertas se abren para todos los que quieran descubrir su historia. Descubre, vive y siente el Castillo de la Calahorra. Granada llena de vida. Diputación de Granada. Tú lo que quieres es que te ponga fibra, que te ponga fibra, que te ponga fibra. En tu casa, en la oficina. No solo te ponemos fibra. En Radiocable cuidamos de tu internet y de ti, para que tú reconectes con lo importante y nunca te falte una razón para sonreír. Radiocable. Fibra, móvil, personas. Segundas rebajas de Vigilsa. En febrero, estrena tu SEAT y llévate de regalo una PS5 o una garantía ampliada a 10 años. Tú eliges. Y si en casa ya tienes un SEAT, premiamos vuestra fidelidad con 500 euros de descuento adicional. Ven a Vigilsa, concesionario oficial SEAT en Granada, y aprovecha nuestras segundas rebajas. Más info en vigilsa.seat. ¿Tiene que tramitar una herencia? ¿Asesoramiento para un divorcio? ¿Ha sufrido un accidente de tráfico y no sabe qué hacer? ¿Mala gestión en su comunidad? ¿Algún problema penal? Todas estas preguntas en Abadís, abogados y asesores, tienen respuesta.
Solucionamos todos sus problemas jurídicos, ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional. Abadís, abogados y asesores. Su despacho de confianza en Maracena, calle Ermita 20, teléfono 958 41 24 41 y en abadís.es. En Cresta Nevada te traemos la mejor selección de coches y motos de segunda mano. Más de 3.000 vehículos revisados a fondo, con hasta 3 años de garantía y 2 meses de prueba para que conduzcas sin preocupaciones. Tasamos tu coche gratis en 24 horas y financiamos al 100% sin entrada. Visítanos en crestanevada.es o pasa por cualquiera de nuestros centros en Granada. Cambia de marcha ya con Cresta Nevada. Felicidad de serie. Fertisac, fábrica de fertilizantes de Andalucía. Fertisac fabrica superfosfatos y abonos complejos para la agricultura tanto a granel como envasados. Agricultor, consiga una mayor productividad con una formulación personalizada a sus necesidades. Estamos en la barriada de la estación de Atarfe. Teléfono 958 43 65 12 y en fertisac.es. Fertilizantes Fertisac, fabricantes de crecimiento. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Javier Palma. Continuamos en nuestro tiempo de tertulia desde el restaurante La Fiorentina en Maracena, aquí en Radio Marca Granada y Radio Futura. Bueno, David, jornada histórica porque creo que en toda la temporada no habían ganado los 6 representantes granadinos en tercera. Hombre, había que tirar de hemeroteca, pero no me suena a mí que se haya producido en que los 6 equipos lograsen la victoria. Y me parece muy importante la victoria del Huetortájar porque se estaban metiendo en un lío con los últimos resultados, y esa remontada que tuvo ayer ante el Palo, pues por lo menos le da oxígeno para pelear por la permanencia. Se pone a un punto de salir de la zona de descenso directo y creo que esa zona 3 de evitar los arrastres, por lo tanto está ahí. Y por arriba pues el Motril consiguió también una victoria muy importante, venció en Don Jimeno por 1-3, que sigue en la pelea con el Mija. El Arenas también sigue en la zona de playoff, también venció al conjunto del Atlético Mancha Real, y el Churriana, que parece que estaba en un momento raro, pues ha conseguido 2 victorias consecutivas y también se ha metido ahí en la pelea por entrar en el playoff. También venció el Recreativo, que lo necesitaba para recuperar opciones de llegar a las 5 primeras plazas. Gabri, coincido con David, las 2 victorias más importantes, la del Motril, que ganó a un equipo que se había metido como un rival directo por el playoff, incluso en la lucha por la primera plaza, y luego la del Huetortájar, que ayer era ganar o ganar para tener vida. Yo creo que la importante es la de Huetortájar, por lo que se estaban jugarte un descenso es muy peligroso. Es verdad que habían entrado en una dinámica regular, pero me consta que, y más los partidos que yo había visto, no es un equipo de descenso, es un equipo que lucha hasta el final. Creo que no ha recibido ninguna goleada este año, un equipo que está siendo competitivo todos los partidos, y es verdad que por unas cosas o por otras han fallado algún penalti decisivo también. Pues bueno, esta vez le ha sonreído un poco más la suerte y han conseguido 3 puntos pues muy importantes. Creo que ahora tienen Torre del Mar en su campo y el partido atrasado en Don Jimeno, que 2 rivales que están arriba muy difíciles. Y bueno, esperemos que esta victoria pues les sirva pues para dar ese paso adelante y salir de ahí de una vez. Ojalá pudiéramos firmar, Thierry, que ganaran los 6 todos los domingos. Es difícil porque se van a enfrentar entre ellos. Pero sí es verdad que ha sido una jornada buenísima porque acerca a cada uno a su objetivo. Y siendo muy importante la del Huetortájar, también la del Huetro Vega, que le saca 6 puntos al San Pedro y hace mirar más hacia arriba que hacia abajo. Y le da muchísima confianza a la victoria de fuera de la semana pasada. Y el Arenas, que sigue muy regular, que sigue ahí siempre instalado, sin llamar mucho la atención. Pico y pala, como se suele decir. El Motril muy bien. Aprovechó que se puso el 3-2 Jiménez una expulsión a la media hora y pudo ganar el partido, que nunca es fácil, fuera de casa. El Recreativo también, que estuvimos viéndolo, ganó con solvencia al Orino, un buen Recreativo, partido completo que hicieron. Y yo creo que es una jornada buenísima. La del Churriana ya ni decir. Hablé con Levi el otro día y ya le enhorabuena en persona, pero que está haciendo una temporada increíble, que ya los 40 puntos, tiene 39 creo, ya está salvado, e incluso puede soñar sin presión con el playoff, por lo que sea, si le respeta a la plantilla, las lesiones y demás, pues sin esa presión que pueden tener otros equipos,
pues ¿por qué no? Yo creo que una gran jornada, vamos. Sí. Ojalá fuesen así todas. ¿Cómo veis la clasificación en tercera, Jaime? No, yo me alegro mucho por las 6 victorias del equipo granadino, lo cual era sinónimo de que los equipos jienenses, que sabes que yo soy un poco ambidiestro en este sentido, pues no todos consiguieron su objetivo. Ahí está el Porcún haciendo una gran temporada con otra victoria. Y bueno, me gustaría hacer hasta aquí una mención al Real Jaén, ¿no? Que engancha su cuarta victoria consecutiva. Pues sí, que gana al hace, Ávila. pero si hace nada estaba. Hace 5 minutos estábamos en descenso y ahora estamos, creo que si no me equivoco, a 5 puntos del líder, dentro del playoff. Sí, Ayer 41 puntos, me parece. 7.800 personas ayer, Gabriel, la victoria. El equipo jugando bien, los fichajes recién fichados, valga la redundancia, teniendo peso específico. Los jugadores con sentido de pertenencia liderando al grupo, es decir, se puede conseguir algo bonito, que sería que poco a poco el Real Jaén escalara esas posiciones y tuviera presencia en la primera ref, que es la antesala a la LFP, que es la que jamás debió abandonar. Jorge, de las victorias granadinas, ¿qué me dices? Bueno, me alegro un montón por todos los equipos de Granada, por supuesto, y sobre todo también por Guatortaja, ¿no?, que consigue una victoria súper importante, que es el que está más complicado de los 6 que tenemos. Y bueno, ahora la siguiente jornada pues puede haber, digamos, se pueden ayudar, porque el Motril, si le gana al Mancharrea, que está abajo, fíjate, el Churriana juega contra el Mija Las Lagunas, que va líder, le puede ayudar al Motril, o sea, que puede haber... Pues ese buen partido en el Frascuelo. Partidazo, entonces, o sea, se pueden ayudar entre ellos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero sobre todo el Arena, con su victoria fuera, se está afianzando. Pero claro, hay poca diferencia. Hay un punto con el quinto, que es el que marca el playoff, que es el Torredón Jimeno, y el Churriana, que el equipo de Levi, aunque todavía no estaba metido ahí desde hace unas jornadas que se salió del playoff, al no tener esa presión, pienso que puede dar una sorpresa. Y si está tan igualdad esta clasificación y todavía quedan jornadas, pues nunca se sabe, ¿no? Pero sobre todo este pleno de 6 victorias en esta jornada, yo creo que no ha habido en toda la temporada unos resultados iguales, y ojalá que en la siguiente podamos repetir, sobre todo por el bien de los equipos, que puedan conseguir sus objetivos, tanto Motril y Arena, jugar playoff, sobre todo el equipo costero, intentar coger la primera plaza, Churriana dar la sorpresa, a ver si se puede meter, que es de Jaén, Torredón Jimeno, Jaime, pero que entrara Churriana. Y luego Recreativo, pues a ver si puede escalar Huetor Vega. Ayer lo estuve lloviendo, que se enfrentó a un San Pedro que, aunque está abajo, no va a ser difícil, no va a ser fácil, ¿no? El equipo malagueño en ciertos momentos también me gustó bastante, y sobre todo eso, ese Guatortaja de Julio Catalá, que vaya remontando poco a poco y salga de los puestos de peligro, no solamente de los 3 descensos, sino de los posibles arrastras. Y el miércoles hay un partido atrasado que se tienen que ir poniendo los equipos Recreativo Huetor Vega, el miércoles 8 de la tarde, Recreativo Huetor Vega. Misma puntuación tiene. Buen partido en la Ciudad Deportiva. David, el Maracena ganó el Loja, perdió el Santa Fe, y en primera andaluza la clasificación por arriba está que arde. Bueno, la lucha por la primera plaza va a ser tremenda en las jornadas que quedan en Primera División Andaluza. Ayer jugaron Guadí y Granada C, que era un partido clave, porque el que ganase ese partido iba a quedar en muy buena posición, y fue el Guadí, y a pesar de que ahora no va primero, pero se queda como principal perseguidor del Atlético Monachil, que sigue muy fuerte, sigue ganando y sigue mandando en la categoría, y el Vandalia, que a pesar de la derrota que tuvo la pasada semana ante el Guadí, volvió a vencer y también se resigna a caerse de la pelea. Bueno, pues Jaime Morente, muchas gracias. Gracias a vosotros por siempre haber venido a acompañarnos. Gracias David Contreras, Jorge Gutiérrez, Gabriel, un placer. Thierry, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra tertulia. Cerramos desde Restaurante La Fiorentina, aquí en Maracena, en la sintonía de Radio Marca Granada y Radio Futura. Nosotros nos marchamos, pero recuerden, mañana martes regresamos a partir de las 3 de la tarde con toda la información deportiva a nivel provincial. Un saludo. Síguenos en redes sociales, escucha o descarga el programa desde nuestro canal de YouTube, iVoox o Spotify.